Hola, buenos días queridos alumnos, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien de ánimo? Yo os confieso que por ejemplo ayer no me sentía demasiado bien de ánimo por la tarde porque al igual que le ocurrirá a mucha otra gente, pues me preguntaban qué era lo que hacía yo en la vida real. Prácticamente se me ha olvidado la vida cotidiana. Pero bueno, precisamente esto de explicar y también el responder a vuestras dudas en los correos o corregir los trabajos, pues me ayuda y yo creo que de alguna forma es como si pusiera un suelo sólido bajo los pies, porque si no te da la sensación de estar flotando en este tiempo raro en el que estamos. Bien, hoy vamos a empezar un tema nuevo y va a estar dedicado a un tipo de texto que es el texto expositivo. Bien, ¿y qué es el texto expositivo? Pues es una pregunta muy fácil de responder, es un poco como el poema de Becker, que es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Pues bien, el texto expositivo no es otra cosa que los textos, por ejemplo, de todos estos vídeos que os he mandado hasta ahora y de prácticamente todas las clases que os he dado, ¿no? A lo largo del curso. Así que, tarea ya hecha, me despido sin nada más que decir y hasta la próxima. Bueno. No puede ser tan fácil, aunque en el fondo es bastante fácil, lo que he dicho no es mentira. Pero bueno, hay que desarrollarlo porque habrá por lo menos que ganarse el sueldo. Bien, espero que sigáis ahí, que no os hayáis ido. Echo mucho de menos contar chistes malos en clase y ya sabéis que en clase cualquier chiste, aunque sea malo, es mejor que nada, ¿no? Así que, adelante. Todas las explicaciones, como he dicho antes, son textos expositivos, porque precisamente el texto expositivo, y daremos una definición breve y sencilla que manejaremos a partir de ahora, los textos expositivos son textos que tienen como objetivo informar sobre hechos relevantes acerca de un tema, es decir, intentan transmitir una información de manera clara, de manera objetiva y de manera ordenada, de tal manera que llegue fácilmente al lector, que pueda comprenderla, pueda asimilarla y pueda hacer suya esa información. A diferencia de los textos argumentativos, no introduce valoraciones o no introduce opiniones ni ningún tipo de elemento subjetivo. Ya veremos que la relación entre textos expositivos y argumentativos es muy estrecha. No siempre se pueden separar al 100% o con toda facilidad. Y además, de alguna manera, muchas veces los textos argumentativos pueden introducir algunos pasajes positivos, como veremos más adelante, o incluso al revés, ¿vale? Un texto expositivo pues puede tener a lo mejor algún pasaje de tipo más argumentativo, pero yo creo que resultará fácil de diferenciarlo cuando lo expliquemos con detalle, ¿vale? Para eso vamos a usar una serie de ejemplos que tienen que ver con un episodio histórico terrible, que es la caída de París en la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre básicamente es que en 1940 la Alemania nazi invade Francia a través de Holanda y a través de Bélgica, y el ejército francés, pues que no estaba bien preparado, sobre todo no se había actualizado desde la Primera Guerra Mundial, pues cae en pocas semanas. Y sus aliados los ingleses, como se ve por ejemplo en la magnífica película Dunkerque, pues tienen que huir pues prácticamente, yo que sé, incluso hasta en barcos privados de pescadores y eso, porque el ejército alemán estaba arrinconándolo y lo iba a aplastar, ¿vale? Esto por ejemplo lo cuenta a la perfección un libro como La caída de París, de Herbert Lothman, que vamos, se lee con la pasión y con el interés de la mejor novela, o como si estuviéramos viendo la serie más apasionante del mundo, ¿no? Pero empezaremos por lo que cuenta acerca de ello este gran tomo de Anthony Beevor, que ya lo enseñé en otro vídeo. Esto sería un ejemplo perfecto de texto expositivo, en este caso un texto expositivo de gran calibre, ¿vale? Aquí hay información, como hemos dicho antes, clara, objetiva, ordenada. Hay montones de mapas, hay montones de fechas, hay fotografías, hay cientos y cientos de nombres propios de los protagonistas de la época, datos de todo tipo, etcétera, etcétera. Fijaos en el pasaje que voy a leer, que lo tengo aquí copiado, cómo se habla con exactitud, se informa con exactitud al lector de todo lo que ocurrió, de cuáles fueron los protagonistas, de cuáles fueron exactamente las unidades militares, los lugares en donde ocurrieron los hechos, etc. Dice: a las 4:30, el general de las Panzertruppen Heinz Guderian, comandante del 19 Cuerpo, había acompañado a la primera división Panzer en su avance a Luxemburgo. Los comandos de élite Brandenburgo ya se habían apoderado de importantes puentes y cruces de carretera.
los gendarmes luxemburgueses apenas tuvieron tiempo de indicar que la Wehrmacht estaba violando la neutralidad de su país antes de ser detenidos. El gran duque y su familia consiguieron salir de su pequeño estado sin que el enemigo los reconociera. Bien, ¿veis? Es típicamente un estilo de texto expositivo. Habéis visto, por ejemplo, que el autor no se nombra a sí mismo, se centra en los hechos, todo nos lo da de manera objetiva, ordenada y clara, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, los discursos incluidos en este libro, también interesantísimo, esta antología del discurso político, que va repasando los mejores discursos políticos pues desde la antigüedad clásica de Pericles hasta nuestros días, yo que sé, hasta, por ejemplo, Obama, pues los textos que hay aquí en esta selección son textos argumentativos, ¿vale? Ya que no solo dan información, que a veces la dan, sino que sobre todo intentan convencer a su público. Y al ser discursos políticos, pues lo intentan convencer pues, de un determinado plan de acción, de una determinada visión acerca de la sociedad, etcétera, ¿no? Siguiendo con esto de la Segunda Guerra Mundial y con esos hechos que ocurrieron en verano de 1940, el primer ministro inglés, Winston Churchill, en un momento en el que Francia estaba ya a punto de caer y las tropas inglesas, como hemos dicho antes, pues, en fin, tenían que huir a Inglaterra y todo se veía muy mal. La guerra no pintaba bien para los aliados ni mucho menos, pues hizo un discurso ante el Parlamento británico que se convirtió en histórico, ¿vale? Es una referencia todavía hoy en día. Ese discurso era sobre todo para convencer a sus compañeros del Parlamento británico y a toda la nación de que había que resistir a Hitler a toda costa, incluso luchando solo si hacía falta y haciendo enormes sacrificios, ¿vale? Por lo tanto, como intentaba convencer, es un texto argumentativo. Sin embargo, al comienzo del discurso, lo que hace es exponer la situación, un breve resumen de la situación, de las últimas novedades, a sus compañeros del Parlamento británico, de tal manera que el primer pasaje del texto se podría considerar básicamente expositivo. Vamos a leerlo. Sin embargo, la erupción alemana barrió como una guadaña afilada alrededor de la derecha y la parte trasera de los ejércitos del norte. 8 o 9 divisiones blindadas, cada una de aproximadamente 400 vehículos blindados de diferentes tipos, pero cuidadosamente surtidos para ser complementarios y divisibles en pequeñas unidades autónomas, cortan todas las comunicaciones entre nosotros y los principales ejércitos franceses. Cortó nuestras propias comunicaciones para alimentos y municiones que se dirigieron primero a Amiens y luego a través de Abbeville y se abrieron camino por la costa hasta Boulogne, Calais y casi hasta Dunkerque. Bien, fijaos cómo hasta aquí tenemos un texto que podría estar con muy pequeños cambios en un libro de historia, como los que hemos visto antes, pues, por ejemplo como el de Anthony Beevor, ¿vale? Aunque es interesante que nos fijemos en un par de detalles que ya nos anuncian que no vamos a estar realmente ante un texto expositivo puro, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es el uso de la primera persona, aunque en este caso sea una primera persona del plural, un nosotros, como por ejemplo cuando dice cortó nuestras propias comunicaciones. Eso ya indica que el autor está dentro del texto. No es que sea un rasgo de subjetividad muy grande, pero obviamente le afecta, ¿vale? Y otro es el uso de metáforas y comparaciones de estilo un poco literario. Y por cierto, Winston Churchill escribía muy bien desde el punto de vista literario también. Como cuando dice la erupción alemana barrió como una guadaña afilada, ¿vale? O sea, esa imagen, pues en principio no vendría a lo mejor en vuestro libro de historia, ¿vale? Esa imagen ya se desliza un poco más hacia lo literario más que hacia lo expositivo, ¿vale? En un pasaje posterior, ahí ya sí que nos retiramos completamente de este ámbito del texto expositivo y nos metemos en el texto argumentativo, y quiero que como que sintáis la diferencia entre los dos, ¿vale? Ahora es cuando lanza su mensaje de no hay que negociar con la Alemania de Hitler, tenemos que resistir hasta el final, cueste lo que cueste, y os intento convencer de eso para que todos tengamos la misma voluntad, ¿vale? Y dice así: yo mismo tengo plena confianza en que si todos cumplen con su deber, si no se descuida nada y si se hacen los mejores arreglos tal como se están haciendo, nos demostraremos una vez más que podemos defender nuestra casa en la isla para salir del camino, tormenta de guerra, y para sobrevivir a la amenaza de la tiranía, si es necesario durante años, si es necesario solo. Continuaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y cada vez con más fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo.
Debemos pelear en las playas, pelearemos en los campos de aterrizaje, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Bien, yo creo que si habéis, como he dicho antes, sentido la diferencia entre los dos, entre el tono expositivo, de objetividad, claridad, de información, digamos, como químicamente pura, y del texto argumentativo, en donde ya viene la subjetividad, en donde se intenta convencer, pues yo creo que el resto del tema, que serán los detalles sobre el texto expositivo, sus características, pues os va a resultar bastante fácil, ¿vale? Bien, y aquí sí que es, en este caso, el auténtico final del vídeo. Quiero que mantengáis las ganas de seguir aprendiendo, igual que yo mantengo las ganas de seguir explicando. Y bueno, y hasta que os pueda ver en persona, pues os digo hasta la próxima.